Buenos días, soy Graciela Suetliza. Vamos a hablar de hipertensión portopulmonar. La hipertensión portopulmonar es una de las complicaciones pulmonares de la hipertensión portal. Recordemos que hay otras, como lo es el síndrome hepatopulmonar, que a diferencia de la hipertensión portopulmonar, cursa con dilatación del lecho vascular, aunque también tiene en común la hipoxemia, y puede en algunos casos preceder a la aparición del portopulmonar. Entrando ya en lo que es la definición de hipertensión portopulmonar, recordemos que es una rara enfermedad asociada con alta mortalidad y es una forma de hipertensión arterial pulmonar con aumento de presión en la vena porta sin otro diagnóstico alternativo. La definición de hipertensión arterial pulmonar la conocemos todos, que es una media de más de 20. Históricamente hablábamos de 25, con una capilar de menos de 15, una resistencia de más de 3 y hipertensión portal definida en esta entidad como de más de 10. Recordemos que la hipertensión portopulmonar puede cursar con o sin cirrosis, es decir, lo que necesitamos es hipertensión portal, no cirrosis. De hecho, hay hipertensión portal en otras entidades que no son la cirrosis, aunque esta se lleva el mayor porcentaje de los casos. Recordemos que la presión portal normal es de menos de 5. Y lo interesante es que cuando tenemos más de 10 aparecen las varices esofágicas y el sangrado varicial, y cuando tenemos más de 15 o 16 esto se asocia con mortalidad. Tanta es la importancia de medir correctamente la presión portal. La búsqueda de la hipertensión portopulmonar forma parte del algoritmo diagnóstico de la hipertensión pulmonar. Recordemos que es una de las formas de hipertensión arterial pulmonar, es en realidad la cuarta causa y las guías lo que nos recomiendan es efectuar una ecografía abdominal y ante la fuerte sospecha, con la aparición de esplenomegalia, realizar un fibroscan en el estudio del paciente. Bueno, las causas de la hipertensión portal se dividen en tres grandes grupos: pre, intra y posthepática. La prehepática es la que afecta sobre todo a la vena porta: trombosis de la vena porta, trombosis de la mesentérica, trombosis de la esplénica, incluso estenosis congénitas de la vena porta. Las causas intrahepáticas pueden ser presinusoidales o sinusoidales. La entidad que engloba pre y sinusoidal es sobre todo la esquistosomiasis, enfermedad que no la vemos acá, pero que es muy frecuente en países del África, en Brasil, y recordemos que es una de las causas curables de la hipertensión pulmonar. Las sinusoidales, la cirrosis hepática es la que lejos se lleva el gran porcentaje de esta entidad, y recordemos que el 90% del aporte de las hipertensiones portopulmonares lo constituyen la cirrosis. Y las causas posthepáticas son, por ejemplo, la trombosis de la suprahepática, síndrome de Budd-Chiari, y las pericarditis constrictivas. Desde ya destaquemos que no hay correlación entre la severidad de la enfermedad hepática dada por el MELD, que es Model End for Liver Disease, y la hipertensión portopulmonar. Pero la asociación de ambas entidades, es decir, el empeoramiento de la resistencia vascular pulmonar y el grado más avanzado de enfermedad hepática, constituyen índices de mal pronóstico. Respecto de la fisiopatología de la enfermedad, sabemos que hay aumento de la resistencia hepática por la presencia de hipertensión portal, la presencia de shunt portosistémico que acompaña, lo cual permite la traslocación de endotoxinas y de bacterias a la circulación general. Esto se suma a un alto volumen minuto y aumento hiperdinamia y aumento del flujo cardíaco, lo cual llevaría a un estado de tensión de los vasos pulmonares, lo que se conoce como shear stress. Hay aumento de la presencia de macrófagos a nivel endovascular pulmonar, así como aumento de los vasoconstrictores endotelina, tromboxano, tumor necrosis factor y reducción de los vasodilatadores como es el óxido nítrico y algunos prostanoides. Esto favorece entonces la proliferación endotelial y endovascular, y a esto se suma como agravante la caída de algunas proteínas morfogénicas como la 9 que tiene acción protectiva, y esto fue recientemente descrito. ¿Qué pasa con la epidemiología? Sabemos que la mayoría de los pacientes tienen más de 50 años, hay una ligera diferencia a favor de los hombres que tienen más de 5 años de enfermedad hepática, que las causas más frecuentes son la hepatitis autoinmune y la cirrosis biliar primaria con un odds ratio de más de 4, que ya se han aislado varios genes que codifican los estrógenos, la angiopoyetina, alfa-fosfodiesterasa, y que característicamente estos pacientes tienen mayor circulación de estrógeno, y se ha visto que la hepatitis C tiene menos riesgo de desarrollarlo que las otras entidades.
Dijimos que esta es una enfermedad rara, la prevalencia es de un caso cada 3 millones por habitantes por año, 5% de los candidatos a trasplante hepático y 10% de los pacientes con hipertensión portal pueden padecerla, y en los registros de hipertensión arterial pulmonar lo constituyen entre un 6% según el RIVIL hasta el 11% según el registro español reciente. Respecto de la hemodinamia, sabemos que esta entidad tiene mejor hemodinamia con mayor índice cardíaco y con resistencia no tan alta, sin embargo su pronóstico es peor que la hipertensión arterial idiopática o familiar y que aumenta la mortalidad en los pacientes trasplantados hepáticos. Sabemos que la sobrevida de esta forma de hipertensión pulmonar, la puertopulmonar, es mucho peor que las otras formas de hipertensión arterial pulmonar, solo es superada en cuanto a mal pronóstico por la vena oclusiva, y acá vemos claramente como en este último registro español vemos que el 40% sobrevive a los 5 años si no está tratado. ¿Qué nos dice el REAP, que es el registro español recientemente publicado? Que los pacientes con hipertensión portopulmonar, que es la primera columna, tenían en un 80% como forma de presentación la cirrosis, en un más del 91% tenían disnea y que su clase funcional en un 50% casi era una clase funcional avanzada que era de grado 3-4. Ya mencionamos que el síntoma más común de presentación es la disnea, pero recordemos que la disnea no es solo forma de presentación de la hipertensión pulmonar, sino que también puede estar asociada a la presencia de anemia o al decondicionamiento que pueden tener estos pacientes con hipertensión portal, a la enfermedad pulmonar agregada, muchos de ellos pueden tener EPOC o fibrosis, pero recordemos que es fundamental en estos pacientes con hipertensión portal y disnea realizarles un ecocardio-Doppler como estudio de cribado. ¿Qué pacientes debemos estudiar? Sabemos que los pacientes con hipertensión portal deben ser escriniados al menos una vez por año con un ecocardiograma torácico, más aún si son sintomáticos, y todos los que van a trasplante hepático deben tener un ecocardio previo a la cirugía. Aquellos pacientes que tienen probabilidad baja por eco de tener hipertensión pulmonar, le hace una sistólica de menos de 30, se descarta la hipertensión portopulmonar. Aquellos que tienen más de 50 deben ir a un cateterismo derecho, y aquellos de probabilidad intermedia es muy probable que también lo requieran, pero en todo caso todos estos pacientes deben ser derivados a un centro de referencia para las decisiones sucesivas. ¿Cómo se clasifican estos pacientes según la severidad de su hipertensión pulmonar? En leve, cuando la media es de menos de 35, en moderada, cuando la media es entre 35 y 45, y en severa, cuando tiene más de 45. Recordemos que siempre esto tiene que ir acompañado de una capilar de menos de 15 y más de 3 unidades Wood de resistencia. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Porque sabemos que si la presión pulmonar media está por arriba de 50 milímetros de mercurio, la mortalidad cuando estos pacientes van al trasplante es cercana al 100%. Debemos también remarcar que estos trabajos en general son previos al empleo de las drogas específicas, pero igual hoy por hoy sigue siendo una contraindicación formal llevar a un paciente al trasplante hepático con una media pulmonar tan elevada. Bueno, cuando hablamos de tratamiento tenemos que dividirlo básicamente en dos, las generalidades del tratamiento, la hipertensión portopulmonar y el tratamiento específico. En las generalidades le caben algunas de las cosas que empleamos en todas las hipertensiones pulmonares, oxigenoterapia en el caso que desaturen, diuréticos, y en el caso específico de estos pacientes que tienen hipertensión portal, hiperesplenismo, hierro, porque muchas veces tienen anemia, se aconseja la ligadura de varices en el caso de que tenga un terreno varicial importante con hemorragia digestiva. Trataremos de no usar beta bloqueantes que muchas veces están indicados en la hipertensión portal para reducir el flujo esplácnico, no emplear bloqueantes cálcicos y colocarle el TIP solo en la urgencia y en los pacientes que están en terapia intensiva. Ya entrando en el tratamiento específico, recordemos que estos pacientes con hipertensión portopulmonar no han sido incluidos en la mayoría de los grandes trials de investigación de las drogas. Entonces, remarcando este registro publicado en inglés en el 2017, vemos que los pacientes en ese momento, el 63% eran tratados con sildenafil, el 10% con bosentan, el 12% con prostanoides, y que aquellos pacientes tratados les iba mucho mejor respecto a la sobrevida de los no tratados. Entonces, ¿de qué depende cómo y en qué manera tratamos a nuestros pacientes? De la severidad de su hipertensión portopulmonar, de la gravedad de la enfermedad hepática, que nos va a marcar qué drogas emplear y qué drogas no, dadas los efectos adversos y como dijimos, son pacientes muy comórbidos, y de la urgencia en que deban llegar al trasplante. En esta diapositiva vemos que empleamos todas las líneas de tratamiento para estos pacientes, las de antiendotelinas, las inhibidoras fosfodiesterasa y los prostanoides.
En el caso de las antiendotelinas, destaquemos el empleo del macitentan con el trabajo pórtico, que incluyó 84 pacientes que eran todos portopulmonares, con características que eran randomizado, doble ciego y prospectivo, con mejoría clara hemodinámica. Lo mismo sucedió con el ambrisentan en un trabajo recientemente publicado que también mejoró la hemodinamia. Recordemos que en estos pacientes no se logró mejorar el test de la marcha, eso es interesante, se piensa que es por las comorbilidades y las dificultades en la deambulación. También se emplean los prostanoides cuando uno escala el tratamiento y hay que tener el recaudo que puede asociarse a esplenomegalia de aparición brusca e incluso de sangrado, por lo cual hay que estar atento. Entonces, ¿cuál es el mejor tratamiento que podemos ofrecer a nuestros pacientes? Es optimizarlo desde el punto de vista clínico, mejorarles la hemodinamia, bajarles las resistencias pulmonares y además ofrecerles el trasplante hepático, ya que ambas terapéuticas, la terapia médica y el trasplante, son las que mejor sobrevida han demostrado a lo largo de los años. Finalmente, entonces, ¿a quién puedo trasplantar? Aquellos pacientes que tienen una media de menos de 35, con una resistencia de menos de 3, los pongo en lista y los controlo cada 12 meses. Aquellos que tienen menos de 35 por una resistencia más de 3, le pongo tratamiento vasodilatador, lo pongo en lista y lo controlo cada 6 meses. Aquellos que tienen entre 35 y 45, es decir, nivel intermedio, con una resistencia de menos de 3, lo incluyo en lista y lo controlo cada 6 meses igual que al anterior. Pero aquellos que tienen más de 3, le pongo tratamiento vasodilatador. Si responde, lo incluyo en lista de espera, mientras que si no responde, le contraindico el trasplante, al igual que los que tienen una media de más de 45. Entonces, ¿qué pasa con el trasplante? Bueno, los resultados, como vemos, son contradictorios. Ha habido después del trasplante progresión, estabilidad y resolución de la hipertensión portopulmonar. Un 60% se curan con el trasplante, es decir, desaparece la hipertensión portopulmonar, pero aún así se aconseja continuar el tratamiento vasodilatador al menos 6 meses. La mayoría de las guías aconsejan de 6 meses a un año. ¿Cuáles son mis conclusiones? Bueno, que la hipertensión portopulmonar está presente en un 8% de los candidatos a trasplante hepático, que el screening es fundamental en los pacientes con hipertensión portal y disnea, que el tratamiento con drogas específicas está claramente indicado y trae sus beneficios y permite el trasplante, y que el trasplante hepático bajo estricto cuidado hemodinámico es claramente beneficioso. Muchas gracias.